¿Qué es una hormona? Ahora que están empezando a estudiar endocrinología, ¿se han preguntado qué es una hormona o cómo la definirían? Si ustedes se van a un libro o al internet, lo que van a encontrar idealmente será esta definición. Una sustancia química producida por un órgano o una parte de él, cuya función es la de regular la actividad de un tejido determinado. Lejos de aprender esta definición de memoria, me gustaría que entendieran la importancia de cada una de las palabras que vienen aquí. La primera nos habla de sustancia química. Esto habla de cualquier tipo de sustancia que tenga una función que pudiera llegar a ser endocrina, y eso nos abre el mundo a partir de aquella idea que pensábamos que solamente las sustancias biológicas o orgánicas son las que podrían tener una función endocrina. Aquí se está ampliando una gran cantidad de sustancias que antes no hubiéramos considerado como una hormona. La siguiente palabra es por un órgano o parte de él. Si bien se fijan, aquí no están hablando solamente de un órgano endocrino o un órgano dedicado exclusivamente a producir hormonas, como lo puede ser, y aún así está limitado, la tiroides, la suprarrenal o la hipófisis. Estamos hablando de un órgano cualquiera. Entonces también sabemos ahora que hay algunos otros órganos que no son necesariamente endocrinos, como el corazón o el intestino, incluso el pulmón, el cerebro, que también tienen funciones endócrinas. Y la función de esta sustancia química va a ser la de regular la actividad de un tejido determinado. Endocrinología, hablaremos después, se trata o se definía anteriormente aquellas sustancias que viajaban por la sangre para hacer un efecto en un órgano distante. Sin embargo, aquí no nos están mencionando absolutamente nada de eso, solamente nos están hablando de regular la actividad de un tejido. Entonces, ¿qué significa regular? Bueno, regular quiere decir que tiene mucho que ver con la velocidad, la cantidad, el momento adecuado en el que se va a presentar esa función. Y entonces también muchas veces estamos acostumbrados a leer ciertos estándares, leyes o reglas de cómo deben de funcionar las cosas. Y las hormonas van a influir en esos movimientos, sin embargo, no van a ser la única cosa que van a regular el funcionamiento de un órgano o de un tejido, tal como lo dice la definición. ¿Qué es lo que significa esto y por qué es importante entonces que lo sepamos para endocrinología? Bueno, es importante porque, como les mencionaba, considerábamos antes solamente a una muy pequeña cantidad de sustancias como una hormona. Y por eso es que las clasificaciones, incluso actuales, de las hormonas siguen dividiéndolas en algunos grupos principales. Por ejemplo, aquellos que están formados por proteínas o por péptidos pequeños o por aminas o esteroideas. Estas clasificaciones son muy importantes y las van a tener que aprender. Sin embargo, esta definición más amplia que tenemos de una hormona nos permiten entender que hay otras sustancias que podrían estar funcionando como una hormona sin que necesariamente las tengamos dentro de una clasificación de hormona. Esto lo verán, por ejemplo, en el caso de los disruptores endocrinos, que son sustancias químicas que existen en el ambiente. Algunas son naturales y otras son generadas por el hombre, pero que pueden ejercer una función dentro de un receptor hormonal y cambiar esa respuesta o eliminar la respuesta que normalmente tendríamos por una hormona endógena. Entonces, aunque generalmente no sean considerados una hormona, van a tener una influencia en el caso específico de cada paciente, como si lo fuera. En este sentido, tendríamos que reconsiderar también muy seriamente la palabra citocina. Resulta que algunas hormonas, por ejemplo la prolactina, tienen un receptor de citocinas y funciones dentro de las células muy parecidas a las citocinas. Entonces, ¿será que la prolactina en realidad es una citocina o que hay muchas citocinas que en realidad son hormonas? Bueno, pues desde el punto de vista biológico en realidad no hay una diferencia.
Es una diferencia artificial que pusimos nosotros como humanos porque empezamos apenas a comprender estos sistemas. Y entonces las citocinas las pusimos en el grupo de sustancias que regulan la inflamación y la actividad inmunológica, separándolas de las funciones hormonales. Sin embargo, parecería que no son tan diferentes. Tienen funciones parecidas también en términos de ser autócrinas, parácrinas o endócrinas. Las hormonas y las citocinas francamente endocrinas son aquellas que se producen en una célula, viajan por un torrente sanguíneo y llegan a una célula blanco que tiene un receptor específico para ese producto químico. Sin embargo, sabemos que tanto las hormonas como las citocinas pueden regularse de manera autócrina, es decir, la misma célula produce esta citocina o esta hormona que se va al tejido que está entre célula y célula y tiende a regresar a la misma célula o a una célula igualita a ella y regularla. Y esta es una función autócrina. Cuando hablamos de una función parácrina, estamos hablando de que esa producción también va a ser a través del tejido extracelular, pero no a través de la sangre, y va a llegar a una célula que es diferente a sí misma, pero que tiene ese receptor y también la va a regular. Entonces, el hecho de que una hormona tenga una función parácrina o autócrina no la excluye de la endocrinología. Y el hecho de que una citocina, que también puede viajar a través de la sangre, y tener un efecto a distancia, se pueda considerar una hormona, no le excluye de ser una citocina. Entonces, les repito, es una división artificial que hemos hecho nosotros los humanos para limitar la cantidad de información que tenemos que estudiar y que apenas estamos empezando a comprender. La palabra hormona viene del griego hormán, que significa poner en marcha o iniciar una respuesta. Si ustedes se ponen a leer en realidad sobre la historia de la endocrinología, verán que es una ciencia médica relativamente nueva, surgida a mediados del siglo XIX, o sea, los 1850 y tantos. Sin embargo, no estaba integrada como tal en una sola ciencia, sino que era parte de la fisiología. Estos científicos, Bayliss y Starling, en realidad eran fisiólogos. La fisiología era la ciencia que prevalecía en aquel momento. No existían las ciencias médicas como las conocemos actualmente. Y en sus experimentos ellos descubrieron lo que ahora conocemos como secretina. Ellos tenían a un perro anestesiado y tenían denervado a su intestino y a su páncreas. Eso significa habían desconectado a los nervios que podían generar la secreción. Apenas se sabía que los nervios podían generar secreción hormonal o de otras sustancias. Y lo que hicieron fue que pusieron un poquito de ácido clorhídrico en el yeyuno, en el intestino de ese perro, y el páncreas, que no tenía nervios, generó una secreción. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ellos cortaron un pedazo de intestino y lo filtraron y eliminaron, digamos que todas aquellas cosas superficiales o en las capas luminales del intestino que podrían generar esa secreción? Pues que al inyectar ese filtrado a través de las venas y las arterias del perro, lo que veían era que también había una secreción. Entonces ellos detectaron que existía alguna sustancia, que por eso la llamaron secretina, que viajaba a través de la sangre y que podía generar una secreción que era incluso más potente de lo que generaba el ácido clorhídrico en el páncreas del perro denervado. Entonces ellos publicaron su experimento rápidamente y fueron los primeros en utilizar esta palabra griega hormona, o sea, básicamente la inventaron, pero resulta que pegó. Todo mundo empezó a utilizar la palabra hormona y entonces a unir a todas aquellos efectos fisiológicos que funcionaban de una manera similar bajo el mismo grupo de hormonas. En la especialidad de endocrinología trataremos temas sobre órganos y hormonas francamente endocrinológicas como la tiroides, las suprarrenales, los ovarios. Sin embargo, debes saber que vamos a tratar sobre algunas otras hormonas que son muy relevantes para la función de todo nuestro organismo, en órganos que son conocidos como no endocrinos, pero que tienen una función endocrina.
como por ejemplo pudiera ser el tejido adiposo, el corazón, la médula ósea, que ahora sabemos que son muy importantes también para la regulación de los órganos predominantemente endocrinos. La endocrinología actual entiende que no podemos aislar unas funciones de otras, que esta división de hormonas, citocinas o algunos otros señales va a ser un poco artificial, pero que debemos centrarnos en un área del conocimiento para poder atender a nuestros pacientes. Sin embargo, actualmente existen fusiones de especialidades como la neuroendocrinología, la inmunoendocrinología, la neuropsicoinmunoendocrinología, que trata de integrar todas estas respuestas que damos a estímulos normales y anormales, de manera que podemos adaptarnos mejor como seres humanos. En realidad, ¿sabías que existían todas estas hormonas? ¿Qué tantas hormonas conoces?